Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Después de la batalla de prueba, todos tenían una idea de dónde se clasificaban en la clase. Aunque nadie lo diría en voz alta, a los ojos de muchos de los compañeros de clase, ya los han atacado como las élites. A partir de ese momento, las clases continuaron de manera bastante similar a cualquier escuela normal, la única diferencia aquí es que después de lo académico normal, el resto del tiempo se dedicó a cosas de héroes. Hoy fue lo mismo, pero al llegar al edificio de la UA, Yuta vio la entrada llena de reporteros. Oh, ya es ese momento. Interesante. Sin embargo, no se habló de un viaje escolar, tal vez hoy se anuncie. Estoy deseando que llegue. Espero que las cosas vayan de manera similar a Canon en este caso. Otras cosas pueden cambiar, pero Olmig vino a rescatar al estudiante a tiempo, fue esencial. Si no, lo más probable es que todos estén condenados. Sacudiendo la cabeza y eliminando todos los pensamientos problemáticos, Yuta miró a su alrededor, tratando de encontrar una forma de entrar. Al ver que no había ninguna abertura, solo suspiró. Caminando hacia una pared, Yuta se puso en cuclillas un poco antes de saltar. Oza 8%. Saltar. Magistralmente, pudo saltar lo suficientemente alto como para saltar a través de la pared alta. Pero no sabía que había sensores por todas partes. En el momento en que siente que Yuta cruza el muro, el sistema defensivo está a punto de activarse. Pero solo porque los sensores también detectaron la identificación de estudiante que llevaba Yuta, no se dispararon. No es como si hubieran sido lo suficientemente rápidos como para detener a Yuta de todos modos. Sin saber lo que acababa de hacer, Yuta se dirigió hacia su clase. Solo para descubrir que sus compañeros de clase tienen los mismos problemas que él. Mientras caminaba hacia su clase, una vez más encontró todas las caras familiares similares. Ignoró a la mayoría de ellos, simplemente caminó directamente hacia su asiento y se sentó junto a Tenya. Sus asientos estaban en un lugar particular donde estaba rodeado por todos los chicos. Solo su mala suerte. Afortunadamente, Kirishima estaba sentado frente a él, así que fue bueno, era un buen momento para hablar con él. Ha pasado más de una semana desde que comenzó la escuela y no importa cuánto lo intente, su horario diario y la distancia entre la academia y su casa no le permiten llegar temprano. Apenas tiene tiempo antes de dar los buenos días antes de que Aizawa entre en clase. Hoy no fue diferente. Oh, cálmate. Hoy estamos haciendo algo importante, dijo Aizawa al ingresar a la clase, y esto llevó a muchas personas a comenzar a charlar entre ellos. ¿Vamos a hacer entrenamiento de pelea como antes? Tal vez estemos haciendo un simulacro de rescate. Oh, lo sé. Estamos pensando en nuestros nombres de héroes. ¿Qué más importante podría ser? Bostezo. Yuta, a un lado, bostezó porque encontró la clase muy aburrida. Sabiendo que no sucederá nada interesante durante la próxima media hora. El tiempo de un héroe es importante, necesito utilizarlo correctamente, pensó Yuta, y después de ponerse cómodo y, por supuesto, esconderse detrás de la figura de Kirishima, Yuta se durmió. Yuta. Yuta. Yuta, despierta. Yuta se despertó de un tirón, con ojos aturdidos miró alrededor de la clase, solo para descubrir que toda la clase lo miraba fijamente. Moviendo la cabeza, vio a Aizawa también mirándolo con una cara un poco molesta, pero sobre todo ojos aburridos como si no le importara. ¿Qué está pasando? Preguntó Yuta mientras bostezaba descaradamente frente a los demás. Ni siquiera tratando de ocultar el hecho de que estaba durmiendo en la clase. Felicitaciones, eres el nuevo representante de la clase, espero que completes tu trabajo antes de dormir en la clase, dijo Aizawa despreocupadamente y salió de la clase. Yuta estaba atónito. ¿Cuándo esto sucedió? Él nunca está de acuerdo con esto. ¿Qué bastardo votó por mí cuando estaba durmiendo? Aunque Yuta exigió una reelección para el puesto representativo, todos sus alegatos cayeron en oídos sordos. Yuta solo gime con irritación en su rostro. Su carga de trabajo aumentó de la nada. A nadie le gusta eso. Suspirando y aceptando su destino, Yuta simplemente aceptó el hecho.
Después de la clase salió a buscar algo de comer, la razón por la que tenía tanto sueño era que últimamente estaba en racha con los estudios. Principalmente porque no quería perder el tiempo más adelante estudiando. Gracias a su problema de límite de tiempo, Yuta solo pudo entrenarse durante 1 hora más o menos. Bueno, menos de 1 hora, ya que también tiene que usar su peculiaridad en clase. Sabe que esto cambiará en el futuro y que será su momento de entrenar más, perder el tiempo cuando en los estudios será idiota. Mientras hablaba con otros, la mayor parte del tiempo pasaba, todos escucharon de repente una alarma. Yuta esperaba esto. Y luego toda la escuela se sumió en el caos. Yuta también esperaba esto. Siguió almorzando mientras otros salían corriendo del lugar. Bostezo. Realmente necesito encarrilar mi ciclo de sueño. No puedo luchar así con los villanos. XXX. Perdón por el largo retraso, intentaré hacer actualizaciones periódicas a partir de ahora. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos por adelantado, consulte mi Patreon en patreon.com/camidemont. Finalmente, el día en que toda la clase visitó la USG. Yuta se encontró sentado en un autobús mientras miraba a sus compañeros de clase. Ser el presidente de la clase fue lo peor que le había pasado. Oye Yuta, ¿por qué pareces que alguien robó los papeles de tu propiedad? Kirishima fue quien dijo esto. Odio este trabajo, preferiría dormir a un lado, ¿por qué soy el presidente? Se quejó Yuta desde un lado. Refunfuñando, también escuchó a Asui, la chica rana, hablar sobre cómo la peculiaridad de Izuku es tan similar a All Mights. Por supuesto, esto hizo que Izuku se pusiera nervioso de inmediato. Mientras hablamos de eso, creo que la peculiaridad de Yuta es muy similar a All Mights. Simplemente no tan poderoso como él, dijo Asui. A Yuta no le importaba, hacía tiempo que se dio cuenta de que no podía ocultar este hecho, la forma en que funciona su sistema, solo tenía que mostrar más su propia peculiaridad y estar en el centro de atención. Así que no tiene sentido perder el tiempo para ocultarlo. Sin embargo, la situación general en el autobús era agradable, realmente le gustó, ha pasado mucho tiempo desde que se sintió así. Por lo general, no interactúa con muchas personas. Incluso en clase, limita su interacción con solo unas pocas personas. ¿Por qué? Porque apesta en la conversación y en hacer amigos. Bueno, no exactamente, es malo para hacer muchos amigos. Los pocos que hace, los aprecia. Pronto la clase llegó a la USG. Era un gran lugar de simulación de desastres con todo tipo de lugares de desastres artificiales para entrenar a jóvenes héroes. Todos los estudiantes, como patitos, siguen a Aizawa hasta que se encuentran con el héroe 13. Yuta no estaba seguro de si este héroe frente a él era un hombre o una mujer, pero quienquiera que fuera, su peculiaridad es realmente poderosa. 13 agujero negro, murmura Yuta con una pequeña ceja levantada. Es una pena que 13 no tuviera mucho control sobre su propia peculiaridad y tuviera que vivir dentro de ese traje de astronauta, de lo contrario, esa peculiaridad habría sido una amenaza en el campo de batalla. Después siguieron 13 llevando a los estudiantes a 2 sitios de desastre diferentes. Yuta finge escuchar, pero Majorly se enfoca en su entorno. Hay más del 90% de posibilidades de que esta vez también llegue la Liga de Villanos. Y si eso es cierto, entonces será mejor que esté listo. Pensó mucho en esta próxima confrontación. Por mucho que observe su sistema todavía ahora, puede decir que su sistema generalmente tiende a darle misiones que lo ponen en el centro de atención. Convirtiéndolo en el centro de atención. Así que creó todos sus planes de acuerdo con eso. Desafortunadamente, no puede recordar exactamente lo que sucedió aquí. Así que la complejidad y la certeza del plan eran cuestionables en el mejor de los casos. Con su conocimiento limitado, sabe 2 cosas. Uno, que tiene una peculiaridad de tipo teletransportación y uno no está involucrado con un grupo de matones de bajo nivel. En segundo lugar, ese tipo de teletransportación dispersa a los estudiantes. Con tanta información con él, Yuta solo puede intentarlo, no ser teletransportado y derribar a ese tipo de teletransportación lo antes posible. O si fue teletransportado, sin perder mucho tiempo, derriba a todos los matones lo antes posible y regresa para ayudar a Aizawa. Mientras pensaba, de repente lo sintió, chasqueando la cabeza, vio un portal de color púrpura negruzco que se abría de la nada y de allí salieron los villanos. 13 lleven a los estudiantes a un lugar seguro, gritó Aizawa de inmediato. Al ver salir a los villanos, ambos héroes profesionales se pusieron alerta mientras los estudiantes aún estaban confundidos. Yuta contrarrestó rápidamente la cantidad de enemigos mientras ese chico de cabello azul blanquecino daba su discurso de villano. Todos hacen eso, demasiado confiados y les dan tiempo a los héroes para cambiar las tornas.
Hay 70 de ellos además de ese hombre de cabello azul con una mano en la cara, ese tipo de teletransportación y Nomu. Esos matones de bajo nivel eran solo distracciones, Yuta sabía que incluso si los derribaba a los 70, no haría ninguna diferencia, no tenía sentido. Mientras Nomu se mantenga, los héroes y estudiantes no tienen ninguna posibilidad de ganar. Teniendo una comprensión básica de la situación, Yuta reflexionó sobre su objetivo principal. Atacar a los matones es inútil, atacar a ese hombre de cabello azul, llamémoslo hombre niño por el momento, también es problemático ya que Nomu vendrá corriendo en su ayuda, así que mientras no sea una prueba de muerte de un solo golpe, no puede apuntar al hombre niño. Así que todo se reduce a una sola persona, Yuta le chasquea la cabeza al tipo de la teletransportación, tiene humo negro saliendo de todos los lugares de su cuerpo. Conociendo la naturaleza de su peculiaridad, Yuta sabía que los ataques normales no funcionarían con él. Pero no puede ser invencible, tiene que haber algún tipo de lugar donde pueda batear. Así que observa al tipo de teletransporte con mucha atención. Fue entonces cuando el tipo de teletransporte actuó, acercándose directamente a los estudiantes para teletransportarlos. Por supuesto, también tiene que manejar primero al héroe del agujero negro 13. Yuta no hizo ningún movimiento, mientras Aizawa se apresuraba a manejar a los matones, Yuta permaneció concentrado en el tipo de teletransporte. XXX. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos por adelantado, consulte mi Patre en patreon.com/Kamidemon. Después de ver al Kugojiri hacer su movimiento, Yuta también tomó medidas. Está seguro de que este villano no sabe nada sobre las peculiaridades del estudiante. Entonces, el tipo de teletransporte no sabrá qué estudiante podría ser peligroso y cuál puede manejar. Justo cuando el tipo de teletransporte estaba frente a él y estaba a punto de atacar, vio durante mucho tiempo la pequeña banda de metal alrededor de su cuello. No puede recordar si esa era su debilidad, pero considerando que tiene que usarlo, definitivamente vale la pena echarle un vistazo. Pero justo cuando estaba a punto de atacar a Kugojiri, escuchó una notificación. Ya era hora, Yuta puso los ojos en blanco. Esta era, por supuesto, la búsqueda del sistema. Sin esto, no tenía ninguna pauta particular sobre cómo actuar, principalmente a quién apuntar primero. Misión principal. Primera exposición al mal. Misión principal. Derrotar a Nomu. Recompensa. Misión secundaria. Kugojiri y Shigaraki. Recompensa. Misión de bonificación. Salvar a todos, prevenir lesiones graves. Recompensa. Yuta, después de escuchar estos ojos casi muy abiertos, ¿qué tipo de situación es esta? Todas esas misiones son muy difíciles. Derrota a Nomu, demonios, incluso All Might necesitaba 300 golpes en su apogeo para manejar a ese Nomu, ¿cómo le haré algo a ese monstruo con mi mero 15%? Captura tanto a Kugojiri como a Shigaraki, principalmente hablando de ese hombre niño y tipo de teletransporte, ¿eres real? Eso es igual al final de toda la historia aquí y ahora. Y por último, salva a todos, lo que en su mayoría previene lesiones graves. Bueno, eso también es bastante difícil, hay 70 villanos por todas partes. No hay forma de que pueda detenerlos a todos a tiempo. Todo su plan predeterminado ya se había visto sacudido, y solo reflexionaba sobre cómo iba a completar incluso una de esas misiones. Desafortunadamente para él, en su pensamiento ni siquiera vio a Kugojiri moverse y pocos estudiantes tomaron medidas contra él. 13 incluso atacó, pero Kugojiri usó su peculiaridad para contraproducente la propia peculiaridad de 13. Esto finalmente sacó a Yuta de sus reflexiones, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad lo consumió y al segundo siguiente se encontró teletransportado. Aterrizó de pie y miró a su alrededor, encontró fuego por todas partes, sin duda que estaba en un lugar de desastre preparado para el rescate de incendios. Mirando a su alrededor, encontré a algunos de sus compañeros de clase con él, como Momo estaba allí y el tipo que trabajó en Sugar Rush. Pero a él no le importa, el tiempo es esencial aquí. Necesita vencer a todos los matones que lo rodean y luego seguir adelante para salvar a otros. Demonios, ni siquiera está seguro de a quién apuntar primero ahora. Salvar a los estudiantes suena como la mejor idea, de acuerdo con su comprensión de Aizawa, al menos puede manejarse hasta que el propio Nomu lo ataque. Muy bien, no tiene sentido tratar de idear una mejor estrategia. El tiempo en este momento es más importante que un plan perfecto, murmura Yuta para sí mismo y enciende su peculiaridad. Tiempo de héroe, una hora restante off a 15% full cooling, murmura Yuta y luego, con un aura azul que rezuma de él, casi desaparece de su lugar, enfocado en derribar a los matones frente a él. Años de entrenamiento en defensa personal entraron en acción y frente a Momo y otros compañeros de clase, derribó a más de 20 personas en un tiempo récord.
Yuta se enfrentó a un grupo de matones que amenazaban a transeúntes inocentes, también conocidos como sus compañeros de clase. Se movió con una velocidad y precisión que dejó a los villanos desconcertados, incapacitándolos rápidamente uno por uno. Sus golpes dieron un golpe, enviando a los matones volando mientras defendía a los vulnerables. El enfoque de Yuta fue inquebrantable mientras derribaba estratégicamente a cada oponente, sus movimientos impulsados por un sentido del deber y la justicia. Y, por supuesto, las recompensas. A pesar de las abrumadoras probabilidades, la determinación de Yuta nunca flaqueó. Luchó incansablemente, recurriendo al poder de One for All para superar todos los obstáculos en su camino. En poco menos de 3 minutos se encargó de 20 matones, no se necesitaba nada más que un puñetazo del 15% de Oza en el estómago para noquearlos pero no para matarlos. Momo, lleva a otros a un lugar seguro. Manténganse alejados del lugar donde Aizawa-sensei está luchando. Dijo Yuta y luego se fue. Con la primera ola de matones lidiados, Yuta no perdió el tiempo. Se lanzó a través de los terrenos de la USG, con los sentidos agudos mientras buscaba puntos problemáticos. Al ver grupos de matones amenazando a los estudiantes, corrió en su ayuda, cada uno de sus movimientos era un borrón de velocidad y fuerza. Las acciones de Yuta evitaron intencionalmente cualquier lugar donde se transfirieran estudiantes más fuertes, como lugares con Bakugo, Todoroki, etc. Fue solo porque tenía fe en que salieran abstractos, sin mencionar que también tiene que ahorrar tiempo. Después de todo, salvar a los estudiantes no es tan importante, aunque siempre existe la posibilidad de que puedan lastimarse, pero era solo una suposición, el verdadero objetivo siempre es Aizawa. No tiene idea de cómo vencer a Nomu, quien actualmente solo estaba haciendo la búsqueda de bonificación por el momento. En un tiempo récord, Yuta cubrió todos los rincones de la USG, asegurándose de que ningún estudiante se quedara atrás y que ningún matón siguiera siendo una amenaza. Una vez que terminó de eliminar a los matones, Yuta corrió hacia el centro de USG, donde todos fueron teletransportados. XXX. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos por adelantado, consulte mi Patre en patreon.com/Camidemont. Cuando Yuta llegó al centro de la USG, encontró la cabeza de Eraser todavía luchando contra los matones. Pero no se veía muy bien, estaba sin aliento, había pequeños moretones en su cuerpo pero nada importante, y para alivio de Yuta, Nomu y los otros dos jugadores principales no habían actuado contra Aizawa hasta ahora. Antes de entrar en la pelea, Yuta mira a su alrededor, descubriendo que la mayoría de los estudiantes están bien y ya han llegado y se han reagrupado. Suspira. Está bien, al menos eso se ocupa de los estudiantes, murmuró Yuta y luego miró el tiempo restante que le quedaba. Tiempo de héroe 48 minutos restantes, así que una vez más Yuta activó su tiempo de héroe y se apresuró a entrar, esta vez para ayudar a Aizawa. Mientras Aizawa jadeaba y luchaba por mantener su peculiaridad abierta, finalmente comenzó a recibir daño. Así, pronto estuvo a punto de ser apuñalado por un cuchillo cuando el matón fue repentinamente golpeado lejos de su lugar. Aizawa podría haber esquivado ese ataque, pero sabía que no podía seguir así durante mucho tiempo, nunca fue un tipo de luchador frontal en primer lugar, era un tipo de héroe silencioso que derribaba. Pero cuando vio al villano volando, de la nada, se quedó atónito por un segundo, y solo después de darse cuenta de quién era, habló. Yuta, ¿qué estás haciendo aquí? Ve y quédate con otros estudiantes. Dijo Aizawa con mucha autoridad en su voz. Y ver cómo te conviertes en un saco de boxeo para ellos, no, gracias. No te lo estoy preguntando, estudiante. Esta es una orden. Dijo Aizawa con un poco de irritación. Orden denegada, ¿qué tipo de héroe seré si ni siquiera puedo salvar a alguien necesitado? Yuta inmediatamente sacó una línea de héroe de su vasta biblioteca de diálogos que recordaba de algún tipo de medio que había consumido en su vida anterior. A pesar de las órdenes de Aizawa de quedarse atrás, Yuta no podía quedarse de brazos cruzados mientras los matones amenazaban la seguridad de los estudiantes y, sobre todo, para obtener sus recompensas, al menos tenía que evitar que ocurriera una lesión grave. Con una determinación decidida, se negó a seguir las órdenes de Aizawa, y en su lugar eligió estar hombro con el héroe. Yuta sabía que cada momento contaba, y no podía soportar la idea de dejar a los estudiantes vulnerables a los ataques de los matones. Ignorando las protestas de Aizawa, se unió a la refriega, con los puños cerrados y su determinación inquebrantable. Juntos, Yuta y Aizawa lucharon ferozmente contra los matones, sus esfuerzos combinados demostraron ser una fuerza formidable. Sin que él lo supiera, sus acciones estaban haciendo que otros estudiantes también se unieran a la lucha. Exactamente lo contrario de lo que quería hacer.
Con cada golpe lanzado y cada matón derrotado, la determinación de Yuta solo se hizo más fuerte. Se negó a dejar que el miedo o la duda lo detuvieran, sabiendo que la seguridad de los estudiantes dependía de sus acciones. Aunque técnicamente ninguno de los matones hasta ahora es una amenaza para ellos. Su atención todavía estaba en el Nomu y dos idiotas a su lado. Este fue el momento en que Shigaraki finalmente comenzó a irritarse y ordenó a Nomu que atacara. Nomu, ve y mata a ese mocoso. Eso fue suficiente para que la enorme monstruosidad se moviera a la velocidad del rayo y se pusiera frente a Yuta. Los ojos de Yuta se abrieron ante esto, la velocidad era mucho más rápida de lo que podía actuar. Yuta con todo su poder levantó la guardia, pero el ataque llegó, incluso la cabeza de Eraser no fue lo suficientemente rápida como para detener al Nomu. Auge. Con un poderoso ataque, Yuta fue arrojado hacia atrás. Debido a su OZA al 20%, el máximo que puede sacar sin lastimarse gravemente, no resultó gravemente herido pero le dolía la mano como el infierno. De hecho, solo estaba intacto en este momento porque Nomu no atacó en su mejor momento. Aunque Aizawa no pudo bloquear el Nomu, pudo dejar de borrar su peculiaridad, haciéndolo más débil durante unos segundos. Yuta aterrizó y rápidamente estrechó sus manos para que la sangre fluyera en ellas nuevamente. El ataque de hace un momento fue demasiado para él. Finalmente, el Nomu estaba en movimiento, poniéndolo tenso y otros también vigilándolo. Mirando a su alrededor, descubrió que después de ser atacado por el Nomu, algunos de sus compañeros de clase vinieron a ayudar como él. Izuku, Bakugo, Todoroki, etc. ¿Tenya fue a traer ayuda? Yuta no lo vio. Apretando los dientes se movió. Actualmente, él era el único que podía manejar ese Nomu, tal vez Todoroki podría hacerlo si se ponía serio, pero hasta entonces, tenía que ayudar. Yuta, ¿estás bien? Preguntó Aizawa mientras seguía mirando a Nomu, su peculiaridad asegurándose de que el Nomu solo pueda usar su poder físico y ninguna otra peculiaridad. Lo soy, gritó Yuta y corrió hacia Nomu, con Aizawa reprimiéndolo. Yuta tuvo una oportunidad. Si bien se necesitaron 300 golpes de All Might para vencer a Nomu, fue entonces cuando la absorción de impactos de Nomu estaba activada. Pero si tiene su absorción de impactos apagada, existe la posibilidad de que el 15% de Yuta haga lo mismo. Bakugo, Izuku, Todoroki. Ve tras ese tipo de teletransporte y ese bastardo de cabello azul. Déjame al negro a mí, gritó Yuta. Sabiendo que técnicamente solo Nomu aquí representa algún tipo de peligro para los estudiantes, él personalmente lo perseguirá, sin mencionar que es su búsqueda después de todo. No nos digas qué hacer, bastardo, gritó Bakugo. Suspirar. No estoy dando órdenes, esa es la única forma de manejar esta situación. Ambos tienen peculiaridades que no puedo manejar con mi combate cuerpo a cuerpo. Así que ve y manéjalos mientras yo manejo al Mirlo aquí. Yuta mantuvo la calma y explicó todo a los demás. Aizawa-sensei, por favor usa tu peculiaridad para ralentizarlo, no sé qué peculiaridad tiene, pero necesitaré tu ayuda, gritó Yuta y luego, después de activar su 15% de OZA, corrió hacia Nomu. XXX. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos por adelantado, consulte mi Patreon en patreon.com/Kamidemon. Cuando el don de Aizawa anuló las habilidades de Nomu, Yuta e Izuku aprovecharon la oportunidad para entrar en acción. Al principio, Yuta quería ir solo, pero quien convirtió a Izuku en el protagonista idiota y testarudo. Pero Izuku no era tan bueno como Yuta, aún no había descubierto la cubierta completa y solo podía usar hasta el 5% de OZA en un brazo y eso también dolía como el infierno. Pero aún así iba fuerte. Con determinación ardiendo en sus ojos, desataron sus poderes para contener a los Nomu. Yuta aprovechó la fuerza de One for All, mientras que Izuku canalizó el poder heredado de All Might. Juntos, lanzaron un asalto coordinado contra Nomu, asestando poderosos golpes en un intento de someter a la criatura aparentemente imparable. Con los poderes de Aizawa, el Nomu estaba restringido pero no funcionaba. Solo el 15% no fue suficiente. Sin mencionar el 5% de Izuku. A pesar de sus esfuerzos combinados, Nomu demostró ser un adversario implacable. Su fuerza y resistencia estaban más allá de cualquier cosa que Yuta e Izuku hubieran enfrentado antes. Aunque la peculiaridad de la absorción de impactos no estaba funcionando, esos malditos músculos absorbieron todos los golpes de Yuta. Incluso al 15%. El mayor problema aquí era el tiempo, Yuta tenía un tiempo limitado en sus manos para usarlo, estaba quemando su Time muy rápido. Pero puede aguantar un tiempo, al menos lo suficiente hasta que llegue All Might. El verdadero problema aquí era Aizawa.
Solo puede resistir a Nomu porque Aizawa los está respaldando, pero Aizawa no puede hacer eso por mucho tiempo. A medida que avanzaba la batalla, el agotamiento comenzó a apoderarse de Yuta e Izuku. A pesar de su determinación inquebrantable, se dieron cuenta de que eran superados por el poder abrumador de Nomu. Cada golpe que asestaron parecía tener poco efecto, mientras que el ataque de Nomu se hizo más feroz por segundo. Con sus opciones disminuyendo y Nomu sin mostrar signos de desaceleración, Yuta e Izuku sabían que se enfrentaban a una situación desesperada. Lo único bueno aquí era que otros estudiantes estaban cuidando tanto al chico de teleport como al hombre niño. A medida que avanzaba la pelea, finalmente sucedió, Yuta supo que Aizawa no podía seguir usando su peculiaridad para siempre y, finalmente, tuvo que cerrar los ojos para detener su peculiaridad. Estaba agotado en ese momento. En el momento en que se levantó la represión en Nomu, tanto Yuta como Izuku se sintieron abrumados. Con una velocidad increíble, un poderoso golpe llegó a Izuku. Yuta con su 15% de Orfa pudo verlo y actuó, no puede dejar que nadie resulte gravemente herido aquí. Así que se interpuso entre Izuku y el próximo golpe y bloqueó el ataque dirigido a Izuku. Auge. Este ataque fue fuerte, mucho más poderoso que el golpe anterior que recibió Yuta. Vale la pena decir que incluso mientras luchaba con Nomu antes, Yuta estaba evitando o parando el ataque de Nomu. Tratando de no entrar en contacto con esos poderosos golpes. Nomu era alto como All Might y All Might es muy alto. Y era más musculoso que All Might, en términos simples era un monstruo con su resistencia y poder casi inagotables. Yuta voló directamente hacia la pared, quedando pegado en la pared, con los brazos rotos. Mierda, dejó escapar un grito. Izuku, al ver esto, inmediatamente llama a Yuta. Nomu aún no había terminado, estaba a punto de lanzar otro ataque a Izuku, pero antes de que pudiera hacerlo, todo su cuerpo terminó congelándose. Este era Todoroki, después del ruido de Yuta chocando con la pared, inmediatamente se dio la vuelta para ayudar tanto a Yuta como a Izuku. Yuta casi se queda aturdido, era como si estuviera a punto de perder el conocimiento. Y poco menos de segundos después de golpear la pared, terminó desmayándose. Al ver que Yuta se desmayó, Aizawa estaba a punto de pedirle a alguien que lo llevara de regreso cuando apareció un portal cerca de Yuta. Los ojos de Aizawa se abren y, por instinto, enciende su peculiaridad ya agotada para evitar que el tipo de teletransporte se teletransporte lejos de Yuta. Pero eso no fue suficiente, después de fallar, Kurohiri no volvió a intentarlo, sino que ordenó a Nomu que apuntara a Aizawa. Izuku a un lado estaba apretando los dientes. Quería usar más poder, pero su cuerpo no funcionaba. No, necesito hacer algo. Hazlo, no importa si me rompe los huesos. Necesito una cubierta completa en este momento, casi se gritó Izuku y una vez más activó su peculiaridad, pero esta vez no estaba limitando el poder a una sola parte del cuerpo. Gracias al entrenamiento de Yuta, durante mucho tiempo pudo usar Ofa con una potencia del 2% al 3%, pero eso fue solo en una parte de su cuerpo. Todavía no pudo hacer el carruaje completo porque no tenía el dominio sobre su peculiaridad como lo hizo en el anime, cuando usó el carenado completo por primera vez. Entonces, Yuta le dijo que primero dominara cómo usar hasta el 5% de potencia de Ofa sin carenado completo. Claramente, ahora tenía tiempo, ni siquiera podía ir más allá de eso, ya que sin Ofa apoyando otras partes de su cuerpo, seguramente romperá algo. Pero ahora tiene que superar sus límites y activar a la fuerza el capó completo. XXX. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos por adelantado, consulte mi Patreon en patreon.com/Kamidemon. Yuta abre lentamente los ojos y parece haber sonidos resonando en su mente. Yuta no tenía idea de lo que estaba pasando, pero una cosa era segura, el dolor casi lo estaba matando en este momento. Trató de mover la mano, pero un dolor agudo resonó en su cuerpo, haciéndolo gemir silenciosamente de dolor. No quería moverse más, solo quería quedarse quieto para poder evitar más dolor, no como si fuera a funcionar para él, pero quedarse quieto indefinidamente era mejor que moverse en este punto. Hombre, siento que mis huesos se han pulverizado. ¿Qué tipo de golpe fue ese? ¿Ese tipo Nomu comió fruta de choque o algo así? Yuta murmura en voz baja, bueno, más como una maldición. Y había una cosa resonando en su mente. Así que finalmente abre los ojos una vez más para ver qué está pasando. Y allí vio lo que realmente lo hizo consciente. Una notificación del sistema. Misión principal. Un amigo necesitado completado. Misión principal. Enséñale a Izuku Midori Oza el capó completo recompensa. Yuta leyó la notificación e inmediatamente su mente volvió a la única misión en curso que aún no había completado. Le estaba enseñando a Oza el capó completo.
No se molestó en leerlo todo en este momento. Primero tuve que salir de este muro y unirme a la lucha. Mirando a su alrededor, se da cuenta de que Izuku y otros todavía estaban luchando contra Nomu y otros villanos. Al ver que no se veían tan diferentes, Yuta al menos pudo decir que no pasó mucho tiempo desde que cayó inconsciente. Tal vez 5 minutos en el mejor de los casos. Apretando los dientes, Yuta trató de moverse. Trató de ayudarlos, pero el dolor que surgió en sus huesos era inimaginable. Levantándose lentamente, comenzó a moverse hacia el lugar donde estaba ocurriendo la pelea. Ahora que lo piensa, Yuta se da cuenta de que ni siquiera deberían pasar 5 minutos antes de que pierda el conocimiento. Después de todo, ninguno de sus compañeros de clase lo ayuda durante este tiempo. Sí, tal vez estuve caído durante unos 10 segundos en el mejor de los casos, murmura mientras también se da cuenta de que no mucha gente se movió de su lugar. ¿Cuánto jugo me queda? Tiempo de héroe 41 minutos restantes 41 minutos, ¿es suficiente? Técnicamente debería serlo si Olmig llega a tiempo, pero ¿qué pasa con derrotar a los Nomu tú mismo? Frunciendo los labios, no estaba seguro. El 15% de Ofa simplemente no era suficiente. Pero hay otras formas de detener a Nomu. Como matar a la persona que le está dando órdenes. Matar tanto al hombre niño como a ese tipo de teletransporte debería ser suficiente, ¿verdad? Pero miró al tipo de teletransporte siendo acosado por algunos de sus compañeros de clase. El otro tipo solo se estaba quejando en este momento. Sí, Yuta decidió que tenía que cuidar a ese niño hombre de cabello azul. Por mucho que viera, sabía tanto que la peculiaridad del tipo funcionaba en su toque, principalmente en sus dedos. Así que planeó mantenerse alejado de eso. Lentamente se escabulló hacia el hombre al que estaba a punto de atacar cuando se abrió un portal detrás de él, planeaba matar al hombre niño con una patada, ya que sus manos estaban casi rotas. Pero no esperaba que ese tipo de teletransporte lo viera. Un ataque inesperado salió de ese portal, no era otro que Kirishima golpeando y vino directamente desde el portal directamente hacia él. Auge. Mientras Izuku, Bakugo y Todoroki luchaban desesperadamente contra Nomu, sus esfuerzos combinados apenas lograron mantener a raya a la criatura, después de que Yuta fuera lanzado hacia la pared, se aseguraron de evitar todo tipo de ataques de los Nomu frente a ellos. A pesar de su determinación y habilidad, Nomu demostró ser un oponente abrumador, sus implacables ataques los llevaron al límite. Justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, Yuta y Kirishima idearon un plan para atacar a Shigaraki por la espalda. Acercándose sigilosamente a su objetivo, se prepararon para dar un golpe decisivo que podría cambiar el rumbo de la batalla. Después de que Kirishima golpeó a Yuta, Yuta quería echarlo de uso, pero de alguna manera contuvo su ira. Afortunadamente, no fue como si el tipo de teletransporte lo encontrara, fue solo una coincidencia que enviara a Kirishima aquí y nada más. Así que le explica su plan a Kirishima y ambos se mueven al mismo tiempo. Pero antes de que pudieran actuar, Nomu reaccionó a la velocidad del rayo, empujando a Izuku y a los demás a un lado mientras se abalanzaba para proteger a su maestro. ¿Cómo diablos sabía que iban a atacar furtivamente al hijo de ese hombre? Nadie lo sabe. Con una determinación feroz, Nomu apuntó un golpe devastador a Kirishima, amenazando con aplastarlo bajo su formidable fuerza. Tomado por sorpresa por la repentina intervención de Nomu, Yuta una vez más estaba en esta situación, mierda. No tuvo mucho tiempo para detener a Nomu, lo único bueno aquí era que su objetivo era Kirishima. Tal vez el único tipo que puede recibir el golpe de Nomu y no resultará gravemente herido. Y tal como esperaba Yuta, en cuestión de segundos Kirishima se endureció hasta el punto de poder sobrevivir al ataque. Cuando Yuta vio a Kirishima volar, definitivamente no resultó herido, pero se convirtió en una pelota de béisbol con un golpe de home. Yuta tragó saliva mientras miraba a la bestia que lo envió volando. Al ver al enemigo frente a él, Yuta no pudo evitar apretar el puño, había un temblor en su corazón. XXX. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos por adelantado, consulte mi Patreon en patreon.com/camidemond. Dum, 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 dum. Dum. Dum, estúpido. Una vez más, Yuta escuchó el sonido que le dio la vuelta a la tortilla cuando la última vez se enfrentó a Bakugo. El movimiento de Nomu se congeló solo por un segundo en ese momento. Dum 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 dum. El sonido de los latidos de su propio corazón comenzó a resonar por todas partes, llamando la atención cuando la gente se quedó atónita cuando vieron a Yuta de pie con las manos rotas y jadeando frente al gigante Nomu. Aquellos con una voluntad débil comenzaron a sentir miedo contra Yuta gracias al motor de King, pero oponentes como Nomu eran diferentes.
En el mejor de los casos, Engine solo pudo detener a Nomu durante unos segundos. Y justo cuando pensaba, Nomu salió de su aturdimiento en segundos y volvió a levantar la mano. Auge. Todos vieron el golpe aterrizando y pensaron lo peor para Yuta. Sus corazones estaban apretados y sus ojos estaban muy abiertos. Pero no había sangre, ni Yuta volando, ni grito de dolor. Algo no estaba bien. Dios, debería haber leído esto antes. Me alegro de que haya arrancado automáticamente, dijo Yuta de repente mientras su boca se curvaba. Tenía una mano en el puño y bloqueó el próximo golpe de Nomu con solo el dorso de su puño. Como cierto héroe, recuerda. Dum 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 dum. La frecuencia de los latidos del corazón aumenta, aparece un brillo azul alrededor de Yuta. Un rayo azul salvaje salió de su cuerpo mientras su cabello negro y sus ojos se volvían azules. Había un aura azul brillante a su alrededor. Vamos a ver esto, ¿de acuerdo? Yuta sonrió y levantó la otra mano, cerrando el puño. Auge. Este golpe fue incluso mejor que el de Nomu. Lanzándolo hacia atrás, nada parecido a lo que Nomu le hizo al propio Yuta, pero crea significativamente distancia entre Yuta y Nomu. ¿Qué? Los ojos del hijo del hombre se abren como platos. El tipo de teleport también estaba atónito. Nomu fue diseñado para enfrentarse a equipos como All Might. Ningún niño puede simplemente golpearlo para retroceder de esa manera. Y ellos dos no fueron los únicos que se sorprendieron. Todos en la USG que vieron a Yuta golpeando a Nomu vieron esto. Dum 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 dum. Eso incluyó el motor del rey, muchos de ellos comenzaron a temblar en su corazón, haciéndolos dar un paso atrás por miedo o simplemente precaución. Pensé que King Engine es bueno, pero esto, Yuta sonrió al ver la notificación que antes descartó sin una segunda mirada. Prime Time. Alcanza temporalmente tu 100% de tu verdadero potencial. Criterios de activación. Amenaza de muerte. Cura todas las heridas y devuelve temporalmente el cuerpo a su mejor estado. El consumo de tiempo del héroe aumenta drásticamente dependiendo de la cantidad de energía que se requiera para llevar al anfitrión a su punto máximo. Enfriamiento. 1 mes. After Effect. No hay renovación de Hero Time hasta que el anfitrión se recupere por completo. Estado activo. OFA 100%. King Engine 20% de impulso máximo tema de héroe activo. Hero Theme Drums of Liberation, funciona con sus corazones aún bombeando así. Yuta sintió el poder en su cuerpo, su poder rezumando de él. Su brazo roto estaba arreglado y podía sentir el poder en ellos. No, podía sentir el poder en todo su cuerpo. Pero no tenía tiempo para pensar en esto en este momento. Porque vio un temporizador a su lado. Horario de máxima audiencia. Quedan 3 minutos maldita sea, casi 40 minutos de Hero Time se convierten en solo 3 minutos de Prime Time. Mi mejor suposición es dividir el tiempo exactamente por 10 y luego reducir 1 minuto para curar mis brazos. Apretando los dientes, Yuta se preparó y corrió hacia adelante. 3 minutos, eso es todo lo que tenía. Tiene que hacer que cuente. Así que con todas sus fuerzas, se precipitó hacia adelante. Y se apresuró, casi desapareciendo de su lugar, convirtiéndose en un destello y chocando con el Nomu. El lugar que dejó atrás fue casi dividido en dos con total destrucción. Dum 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 dum. La gente en este momento estaba temblando por el enorme impulso de la liberación de Yuta, antes King Engine solo afectaba ligeramente a otros que eran más débiles que Yuta, pero ahora que el estado actual de Yuta era más fuerte que todos los presentes, ya que estaba trabajando en el 120% de OFA. Todos habían caído en un extraño y estaban atónitos. Al mismo tiempo, no ayudaba que escucharan el tambor como un rayo en el cielo, haciendo que se cierren cuando sus corazones comienzan a dar un vuelco. Los ojos de Aizawa se abrieron incluso después de que estuvieran secos como un desierto. Izuku, Bakugo y Todoroki miraban a Yuta con asombro, su poder mental y experiencia no eran suficientes para resistir el actual motor rey mejorado de Yuta. Y otros compañeros de clase tenían la mandíbula de escoria y miradas estupefactas en sus rostros. En este momento, no estaban viendo a Yuta como un compañero, vieron a un ser poderoso frente a él. Alguien heroico. El tema heroico que funcionaba detrás del fondo también era un problema, los tontos que jugaban realmente estaban exagerando toda la situación. Eso, con el nuevo aspecto de Yuta, los dejó más anticipados para la próxima pelea. 7 auge, ese fue el momento en que explotó la puerta de la USG. Una gran cantidad de polvo voló y una sola figura alta apareció frente a todos. Pero desafortunadamente para All Might, no muchos estaban mirando su heroica entrada. Estaban muy absortos en este momento con Yuta. All Might también. Yuta, por otro lado,
Después de desaparecer, aparece instantáneamente cerca de Nomu. Estaba completamente serio y también un poco ansioso, ya que actualmente estaba en una crisis de tiempo. Llamemos a este movimiento. Hora. Na solo bromeando. Sobre marcha OFA 120. Golpes ilimitados. Y luego todo, excepto sus brazos, se desdibujan, como si se volvieran completamente invisibles. Y para sorpresa de otros, incluso no muere igual. Sus manos se volvieron borrosas. Desde la audiencia, solo Olmig pudo seguir los movimientos de Nomu y Yuta. Fue asombroso. Actualmente, los golpes de Yuta eran exactamente como los suyos. No como su mejor momento, pero aún así era tan poderoso que estaba creando ondas de choque incluso después de que la mayor parte del poder fuera absorbido por Nomu. Yuta podía sentirlo. Fue lento, pero la absorción de impactos de Nomu se estaba desvaneciendo lentamente. Dum. 100 golpes de máxima potencia. 200 golpes a toda potencia. 300 golpes de máxima potencia. Yuta lo sintió, estaba cerca. De repente, el poder surgió dentro de él, como el poder que le fue transmitido, despertó y se precipitó por todo su cuerpo. Sabiendo que no tiene mucho tiempo, estaba listo para dar lo mejor de sí. Su cuerpo se hincha a medida que el músculo aumenta por un segundo, lo que le da más poder. Boom. XXX. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos por adelantado, consulte mi Patreon en patreon.com/camidemond. Misión principal. Primera exposición al mal completada. Misión principal. Derrota a Nomu. Completa recompensa. Sharingan, 3 Tomoe. Misión secundaria. Capturar a Kugohiri y Shigaraki. Incompleto. Compensación. Lista de reproducción de las canciones más populares de la Tierra. Misión de bonificación. Salvar a todos completados. Recompensa. Más 30 minutos de tiempo de héroe. Parpadeando, Yuta gritó por su estado. Tiempo de héroe. 1 hora y 30 minutos en tiempo de reutilización durante los próximos 2 días. Don. Necesita tiempo de héroe. 1 para todos. 15% bajo control. Sharingan. Habilidades pasivas. No necesita tiempo de héroe. Música de héroe. Locomotora del rey. Puño borracho. Horario estelar. Yuta comprobó su estado y una sonrisa apareció en su rostro. No podía esperar para salir del hospital y ver sus nuevos ojos geniales. Sharingan, siempre quiso tenerlos, y cuando se combinaron con OFA le daría un impulso increíble en futuras peleas. Pero ahora que lo piensa, ¿es Sharingan realmente tan útil? No hay ninjutsu aquí en este mundo, así que no es como si pudiera copiarlos. ¿Puede copiar a Kirk? Al mismo tiempo, también está lo de Genjutsu. Técnicamente hablando, Genjutsu solo funciona interfiriendo con la red de chakras de un oponente. La gente aquí no tiene eso. ¿Funcionará la ilusión? Yuta frunce el ceño un poco, solo después de probar puede descubrir cuáles son las limitaciones de su Sharingan. Sabe que estos ojos consumirán su tiempo de héroe en lugar de chakra. También quería saber si podía mejorar sus ojos al nivel de Mangekyo o Mangekyo eterno. ¿Se quedará ciego si abre esos ojos? Había muchas preguntas pero no había respuestas. Suspiró. Eso no fue lo único que obtuvo en su búsqueda. Hay un incremento de 30 minutos en su tiempo de héroe. Definitivamente vale la pena cuando ve que hay un poder más en su arsenal que consumirá su tiempo de héroe. Una vez más volvió a caer a su cama de hospital con un golpe. Acabo de despertar hace unas horas. Esa vez fue visitado por algunos de sus amigos. No hace falta decir que tenían mucho que decir. Algo así como Yuta convirtiéndose en Super Saiyan y golpeando a ese Nomu hasta que lo envía volando. Aparentemente, su último golpe fue tan fuerte que realmente envió al Nomu volando como lo hizo All Might en el anime. También hablan de Dun golpeando cuando Yuta estaba peleando. Yuta solo sonrió y no reaccionó a nada. Lo más probable es que tenga que explicar sus poderes peculiares después de esto. Acaba de derrotar a un villano con el que incluso All Might habría tenido dificultades para lidiar. Y luego también está el problema con la Liga de Villanos. Él solo ha hecho inútiles sus planes. No van a olvidar esto. Lo más probable es que esté en su lista de mierda de ahora en adelante. Ahora que lo piensa, incluso se pregunta si All For One lo considerará como el sucesor de All Might. Es muy posible y si ese es el caso, entonces necesita fortalecerse. Muy rápido y muy rápido. 3 días después. Solo se molestó en salir del hospital una vez que su Erotime volvió a funcionar. Se dio cuenta de que, aunque su Prime Time es una habilidad extremadamente poderosa y que salva vidas, tiene grandes inconvenientes. En primer lugar, es difícil hacer algo en ese tiempo limitado. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que pierde su tiempo de héroe durante unos días.
Suspirando, Yuta entró en su clase. Todos los estudiantes gritaban y hacían ruidos. Pero en el momento en que entró en la clase, fue un silencio absoluto. Y luego, cuando se rompió la presa, todos se abalanzaron sobre él con preguntas en sus mentes. Yuta, finalmente estás aquí. Dios, Yuta, fuiste increíble. ¿Cómo lo hiciste? Había gritos y solo asombro en sus ojos. La imagen de Yuta envuelta en un aura azul y un relámpago a su alrededor luchando con ese gigante Nomu que incluso se eleva sobre Olmig con esos increíbles tambores tocando en el suelo. Fue increíble. Tan heroico. Yuta sonrió y respondió lentamente a todas las preguntas, por supuesto, dio las respuestas inventadas que acababa de preparar de antemano. Casi lo agotaba con solo responder sus preguntas. Pronto Aizawa entró en la clase, esta vez no era una momia. Al menos eso fue algo bueno. Y luego Aizawa declara la próxima gran cosa que tienen que hacer. Era un festival deportivo de la UA. Yuta lo sabía, ese era otro arco que recordaba bastante bien. Y tal vez uno de sus arcos favoritos. Más tarde la otra clase visitó. Declarar la guerra a la clase 1A. XXX. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos por adelantado, consulte mi Patreon en patreon.com/Camidemon. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.